Gracias. Vamos a ver la Biblia ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 3, para continuar con el estudio de los que no entrarán al reposo de Dios, que dice ahí la Biblia, que dice Dios que Él juró en su ira, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Estamos viendo la indicación de Dios, los argumentos de Dios, por los cuales el propio pueblo que es de Dios o que era de Dios no entrará a su reposo. La carta de Santiago dice que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas, pero tenemos que recibirla con mansedumbre y tenemos que recibirla, tenerla. El miércoles hablábamos de cómo vivir o cómo enfrentar la adversidad por decisiones de otros. Y cuando eso pasa, nos trae ansiedad y desesperación en los que podamos estar viviendo en la adversidad. Cuando dice, bueno, yo porque tengo que padecer por ellos o por ellos. El mundo está turbio en este momento. Los líderes mundiales están enfrascados en una lucha de poderes. Hoy tenemos el honor y privilegio de venir con libertad a reunirnos. Puede ser que si se cumple lo de Apocalipsis y lo de Mateo 24, puede ser que eso cambie en nuestros tiempos. Puede ser que reunirnos se haga un poco más complejo. Y puede ser que el amor de muchos se enfriará, lo que dice la Biblia ahí. Por eso la clase de la palabra de Dios nos ayuda. Cómo enfrentar esa adversidad, lo que estuvimos viendo el miércoles, los que tuvimos el honor y el gozo de recibir la palabra de Dios y de alguna manera preparamos más nuestra mente y nuestro corazón para vivir los daños colaterales que decíamos ahí, que traen las decisiones de otros. Así está el mundo en este momento, así está, y esto va en aumento, que puede ser que cambie nuestra fe, mute nuestra fe, o el amor a Dios pueda menguar, pueda fallar en nosotros hacia Dios, y eso podemos caer en una característica de los que no entrarán al reposo de Dios. La semana pasada veíamos que son los que no oyen la voz de Dios. Hoy vamos a ver otra característica de los que no entrarán al reposo de Dios, son los que endurecen el corazón. Los que endurezcan el corazón, definitivamente, tajantemente, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Y lo juro con mi ira, o en mi ira lo digo, con esto lo digo. Si nosotros que somos pueblo de Dios en ese momento, escuchamos palabra de Dios, pero endurecemos el corazón, creámoslo, no entraremos a su reposo, que es lo mismo no entrar a la gloria eterna, que es lo mismo no entrar a la eternidad. Si no entramos a la eternidad, solamente queda un tormento, solamente queda un infierno para vivirlo o para estar ahí eternamente. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrará a mi reposo. Un pueblo que Dios había sacado de Egipto, un pueblo que había visto los prodigios, las señales, el poder, el portento de Dios cuando abre el mar rojo, un pueblo que había visto la misericordia y el amor de Dios y lo había sentido y lo había disfrutado, pero endurecieron el corazón. Y eso fue motivo para que Dios lance esta advertencia, lance este juicio, lance estas palabras que permanecen en la actualidad. No debemos dejarlas, es que nada más fue contra esa generación. Contra esa generación se disgustó Dios porque endurecieron el corazón. Yo lo puedo endurecer, entonces contra mí no, porque yo no soy de esa generación. No soy de esa generación racial, física, que salió de Egipto, pero soy de la generación espiritual que salimos del mundo, que es lo mismo. Y si yo
endurezco mi corazón como los que salieron de Egipto, entonces Dios también me va a decir a mí, juro en mi ira que no entrarás en mi reposo. Aunque seas mi pueblo, aunque hayas sido bautizado, aunque hayas pasado el mar rojo, aunque te haya dado mi ley, si endureces mi corazón, no entrarás en mi reposo. ¿Y quiénes son los que endurecen el corazón? Hemos mencionado, la semana pasada mencionábamos, hermanos, que ese tema tiene 6 asuntos. La semana pasada vimos uno. ¿Quiénes son los que no entrarán? Los que no oyen la voz de Dios. Y estamos viendo, analizando conforme al texto sagrado, quiénes son los que no oyen la voz de Dios. Hoy vamos a ver por la Biblia misma, que sea la que nos diga quiénes son los que endurecemos el corazón a la voz de Dios. No en otro sentido, no en otro ámbito, no en otro contexto. En el contexto divino, en el contexto espiritual, en la palabra de Dios, que escuchemos una indicación de Dios y que cuando endurecemos el corazón, no obedecemos. Eso es prácticamente agarramos un taco, decimos, endurecer el corazón es no obedecer. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia conforme a aquellos que endurecieron el corazón y no entraron en el reposo o no entrarán en el reposo. Primeramente, algo que nos faltó la semana pasada es, si lo vamos a acomodar aquí, los que endurecen el corazón son los que no oyen hoy su voz, dice el versículo 1. Los que endurecen el corazón son los que no oyen hoy su voz. Ahorita vamos a oír voz de Dios. Hoy lo que estamos escuchando, voz de Dios, palabra de Dios, texto de Dios. Por eso la invitación siempre a traer el mensaje, la palabra de Dios escrito, para poder ver lo que Dios nos dice y no lo que uno dice, que es la Biblia, leer la Biblia, ver ahí los versículos. Esta es la voz de Dios. Cuando no traemos Biblia, es como si tapásemos nuestros oídos, porque no estamos viendo, porque una cosa es oír y otra cosa es ver y oír al mismo tiempo. Cuando uno lee los versículos, uno lee y lo que está uno leyendo lo está oyendo internamente, y eso se anida más en el corazón y la mente que oírlo nada más de forma oral. Por eso es muy importante la lectura bíblica en un tema, en un mensaje, en un devocional, en una predicación. No nada más estar oyendo, sino investigar, porque Dios lo dice por medio de su palabra. Ahora hoy vamos a ver cosas, hoy vamos a oír cosas. Ahorita, en la tarde, vamos a oír cosas de Dios. Si yo lo que oigo hoy de Dios lo desoyo, o no me importa, o no lo pongo en práctica, estoy endureciendo el corazón. Y Dios me dice, si hoy escuchas mi voz, pero no lo practicas, pero no lo haces, pero no te importa, pero te rebelas, pero te pones en contra, pero te pones a discutir conmigo, te juro en mi ira, no entrarás en el reposo. Y es palabra de Dios, no es palabra mía. Aquellos que hoy dicen, es que estoy joven, mañana le hago caso a Dios, tengo que vivir mi juventud. Es que dentro de un mes ya tengo un compromiso, pero luego escucho a Dios. Esos son los que endurecemos el corazón, los que dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy, como si tuviésemos vida para mañana, como si nosotros dijéramos, voy a vivir tantos años hago esto y luego ya estoy con Dios. Es hoy, no hay mañana. Para un cristiano no hay mañana, ni para un ser humano que no es cristiano no hay mañana. No se sabe si vivimos, si despertamos mañana. Por eso es hoy. Lo que escuchemos de la palabra de Dios es hoy. Si Dios te invita a la obediencia, el bautismo es hoy. Si Dios nos invita a la obediencia a su palabra, a los mandamientos es hoy, no es mañana. El mañana no existe, el mañana no hay, el mañana no habrá. En la noche uno cierra los ojos y no sabe uno si va a despertar. Por eso es hoy. Hoy Dios nos invita a la salvación. Hoy Dios nos invita a la reconciliación. Hoy Dios nos invita a la obediencia. Hoy Dios nos invita a la consagración. Hoy Dios nos invita a que seamos plenos entregados a Él. Pero es hoy, no es mañana. Pero si yo le digo, ¿para qué tanta letra? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto canto? Mañana o luego, eso lo hago luego. O ya lo hice mucho. Pues ya terminé mi carrera. Si esto fuera una carrera universitaria, la carrera de la palabra de Dios no se asemeja a una carrera universitaria donde se dan títulos aquí personales. Tampoco es una carrera de competencia, que lamentablemente en las iglesias de Cristo pareciera que entre miembros estamos compitiendo a ver quién es mejor. Esto no es una competencia, esto es de ayuda. La carrera es de ayuda, ayudarnos unos a los otros. Pero los que endurecen el corazón es los que escuchan
escuchan hoy la voz de Dios, pero no lo ponen en práctica. Tienen otros planes antes que Dios, tienen otras situaciones por las cuales que hacer antes de lo que escuchemos hoy. Dios tiene juicio, hermanos. Dice bien esto. Ya que estemos ante el tribunal de Cristo, nos va a cuestionar sobre esto. Tal día, a tales horas, te dijeron esto, pero tú cerraste el corazón, pero tú cerraste tu mente. Y cuando estabas escuchando, tu mente decía: esto lo dice usted, ¿por qué lo voy a hacer? A usted no lo voy a obedecer. ¿Quién eres tú para que me diga lo que tengo que hacer? Y cuando estemos ante Jesús, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a defender? Si el libro de la vida va a ser abierto, dice Apocalipsis, el libro de la vida de cada uno es la conciencia misma, que la conciencia va a proyectar todos nuestros pensamientos, deseos y prácticas que hemos hecho. Aún lo que no hacemos, pero que lo deseamos, ahí va a estar claramente. Por eso Jesús, en su ley perfecta, dice: aquel que ve a la mujer con deseo de codiciarla, aunque no esté con ella, pero si ya pensó en ella, si tiene un amor platónico, ¿sabe lo que significa? Sobre todo los jóvenes, ¿sabes? O si tiene un deseo platónico con una mujer, ahí va a ser revelado ahí. Y eso es un pecado por el cual podemos quedar excluidos de la presencia de Dios. Por eso Dios nos dice: escucha, recibe mi palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas, dice la carta de San. Los que endurecen su corazón son los que son rencillosos, los que están inconformes, los que no glorifican a Dios, los que no les gusta nada de lo que Dios hace. Del Señor ha establecido su iglesia, es del Señor, pero están siempre en contra de lo que se hace en la iglesia del Señor. No avalan, están siempre rebeldes. Recordemos que este pasaje lo menciona también el libro de Salmos y nos retoma por allá a Éxodo 17. Pero yo quiero que ubiquemos una cita que viene en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 20. Es muy conocido este pasaje bíblico. Números 20, para que veamos por qué Dios. Antes voy a leer yo nada más el libro de Salmos. Ustedes busquen Números 20. Esta cita que estamos viendo allá en la carta a los Hebreos nos hace retomar por allá al libro de los Salmos, en el capítulo 95. Lo voy a leer nada más yo. Dice Salmo 95, 8 en adelante: no nos descaiga nuestro corazón como en Meribá o en Meriba, como en el día de la Mashá, en el desierto. Dos palabras hebreas que están solamente transliteradas. El otro día hablamos algo de eso, las palabras transliteradas también. Otra palabra transliterada es el Hades, que tendría que ser lugar de espera o lugar de las almas. Pero la Biblia translitera algunas palabras nada más. Sigo leyendo: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblos que es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. En Meribá y en la Mashá. Y en Éxodo 17 recién habían salido de Egipto y empiezan la inconformidad con Dios. ¿Y para qué nos sacas? No tenemos agua. Dios les envía agua. Y también aquí vuelve a ser lo mismo, disgustados contra Dios. Si yo estoy disgustado contra Dios, digo: ¿por qué Dios no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué Dios esto? Entonces, ¿para qué soy tu hijo? Estoy endureciendo mi corazón. De acuerdo a lo que dice el texto, ¿sabes? Dice el libro de Números, capítulo 20, versículo de 10 en adelante nada más. Porque quiero que nos enfoquemos en un personaje muy importante, en un personaje o en dos personajes, bueno, en uno nada más, muy importante para nuestra vida, para entender cómo Dios dice: por tanto juré en mi vida, no entrarás en mi reposo. Para que yo no me sienta superior a este personaje llamado Moisés, para que yo no me sienta que yo no he hecho nada de lo que hizo Moisés, pero aún así Dios le dijo: no entrarás a la tierra de Canaán. Dice ahí en Números capítulo 20, versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: huid ahora rebeldes, aquellos inconformes, aquellos que no les gusta nada, aquellos que están siempre están en contra de Dios, que no tenemos agua, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, aquellos que no le encontramos gusto a la reunión, aquellos que venimos aquí pero venimos a buscar defectos, aquellos que somos rebeldes y satisfechos con
salieron muchas aguas y bebió la congregación en sus bestias. Y dijo Moisés, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales entendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó. Meribá, rencilla en el hebreo, o Meriba. Estas son las aguas. ¿Qué hizo Aarón? ¿Qué hizo Moisés para que Dios dijera: por cuánto no me santificaron? Es decir, no le dieron la gloria, no le dieron la honra. ¿Qué dijeron anteriormente de este texto? Aarón y yo os hemos de sacar agua de esta peña. Como si fuera tu poder, Moisés y Aarón, como si fuera tu decisión, Moisés y Aarón. Aarón muere antes de entrar a Canaán y Moisés lo hace llevar Dios al monte aquel y le enseña la llanura y le enseña la tierra, pero dice: no entrarás tú, no los meterás tú, sino Josué mi siervo. Esto se lo hace Dios a un siervo de Dios, a un siervo importante, a un siervo trabajador, a un siervo obediente, a un siervo de fe, a un líder. Una de las características del líder es la de Moisés, que dice la Biblia, en el libro de Números capítulo 12, que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Es una característica de un líder. Bueno, Moisés no entró, hermanos. Quien entró fue Josué. Y a veces decimos: pero ¿por qué Dios le dijo al rico que solamente una cosa te falta? Aquí le está diciendo a Moisés también. Claramente entendemos que esto es una enseñanza para nosotros. Es un castigo y disciplina a Moisés para que espiritualmente lo apliquemos. De modo que si yo no santifico a Dios, es decir, no le doy la gloria, no le doy la honra, no reconozco que Dios es quien hace todo, y que yo diga: yo lo hice, yo lo hago, yo el egoísmo mío, entonces no estoy santificando a Dios. Y no crea yo con eso de que voy a entrar al reposo, porque estoy endureciendo mi corazón, porque importa más mi ego, mi vanidad, que la propia misericordia, bondad y poder de Dios. Por eso es muy importante lo que estamos analizando. Por eso es muy importante que lo escuchemos hoy y que al término de lo que vamos a oír cambiemos, modifiquemos nuestro accionar, si es que realmente queremos estar en reposo. Usted puede estar rebeldes conmigo, usted puede estar preocupados conmigo, usted me puede criticar a mí, pero esto es palabra de Dios. Y créanme que el día del juicio estaremos ahí y estaremos, ni siquiera vamos a poder abrir los ojos para ver la gloria del Señor Jesús. Y más cuando nos diga lo que hicimos. Aquí Dios se los está diciendo, porque por cuanto no me santificaron, pero soy yo Moisés, Dios Jehová, soy Moisés, no me importa que seas Moisés, no me santificaste, es decir, no me diste la gloria delante de los hijos de Israel, dice la Biblia ahí. Me hubieras dicho: Dios, el Todopoderoso, el que nos libró de Egipto, el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él los hará sacar agua de esta roca, pero no, te hinchaste tú de orgullo. ¿Y qué dijiste? Aarón y yo os hemos de sacar agua de esta roca. ¿Y cuál fue la consecuencia? No glorificar a Dios. Aunque sea Moisés y aunque sea Aarón, el sumo sacerdote, no entraron a la tierra de Canaán. Hay una tierra de Canaán para nosotros. Es la Canaán espiritual, es la Canaán celestial, es la tierra nueva, es el cielo nuevo. De modo que si yo no le doy la gloria y la honra a Dios, no santifico a Dios, seguramente 100% no entraré al reposo de Dios. Ahora, ¿dónde glorifico a Dios? Aquí es una parte muy importante, es un alto porcentaje, pero también es allá. Es con la gente que me ve, es con la gente que me conoce. Allá no me puedo esconder mi cristianismo, allá no puedo esconder mi espiritualidad, allá no puedo esconder que soy de la iglesia de Cristo, allá no puedo esconder que soy, sí lo puedo hacer, pero ante Dios no. Dios me está viendo, Dios me está viendo que me avergüenzo de ser cristiano. Y si dice el Señor Jesús: si os avergonzáis de mí, yo también. Si ustedes no confiesan mi nombre delante de los hombres, yo también lo voy a confesar. Yo tampoco voy a confesar vuestro nombre delante de mi Padre que está en los cielos. Si yo en el mundo, en la vida cotidiana, ordinaria, no santifico a Dios, es decir, no le doy la gloria, es decir, no me comporto como un verdadero hijo de Dios, no estoy santificando a Dios. Pero si me comporto como un hijo del enemigo, que participo de la disolución, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de la mentira, del engaño,
del fraude, de todo eso, no soy hijo de Dios. Y no lo estoy santificando, no lo estoy glorificando. Porque las obras de un cristiano tienen que ser vistas por la sociedad, tienen que ser vistas por el hombre, para que el hombre vea y glorifique a Dios. Dice la carta, dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo, para que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Aquí era Moisés y Aarón la oportunidad maravillosa, magnífica, perfecta, para que dijeran: hijos de Israel, Dios os hará sacar agua de esta roca. Pero no, dijeron: nosotros haremos sacar agua de esta roca. Y no glorificaron. ¿Qué obras ve la sociedad, los amigos, el trabajo de nosotros, que somos cristianos? ¿Realmente estamos reflejando a Cristo? ¿Realmente estamos llevando el Evangelio como cartas del Evangelio? ¿Así nos presentamos? ¿Así nos ve? ¿Así nos diferencian? ¿Así nos distinguen? ¿O estamos no santificando a Dios? De eso depende el reposo o el infierno. De eso depende el cielo o el tormento. De eso depende vivir eternamente o sufrir una eternidad. De lo que hacemos, porque Dios es claro. Dios dice: vean este grupo que yo saqué de Egipto. Esto hicieron y nadie entró a la tierra de Canaán. Solamente dos entraron de toda la generación que salió, que fue Josué y Caleb. Nada más dos. Ni Moisés, el líder, el manso, el más importante, ni Aarón, el sumo sacerdote, entraron. Y toda la generación que salió de 20 años hacia arriba no entraron, dice el libro de Números. Los hijos de ellos entraron, sí, pero ellos no. Y ellos salieron, ellos vieron el poder de Dios, pero no entraron. Ahora nosotros quisiéramos entrar a la gloria o no, depende de lo que hacemos. Dios es muy claro. ¿Quiénes son los que no entrarán al reposo de Dios? Son los que endurecen su corazón. Esos son los que no temen a Dios. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28. Los que no tenemos temor de Dios, los que no tienen temor de Dios, ya sabemos lo que es el temor de Dios. Ya nos han dado clases de lo que es el temor de Dios. El temor reverente, la obediencia a Dios. Pero si no demostramos, porque esto no se trata de decirlo, hermanos. Yo puedo decir, muchas veces repetimos esto. Yo puedo decir: yo soy un hombre temeroso de Dios. A ver, demuéstralo. ¿Quién era un hombre temeroso? De los gentiles fue Cornelio. ¿Y qué hacía? Oraciones y daba limosnas todos los días. Otro hombre temeroso fue Job. ¿Y cómo vivía? Es decir, yo puedo decir: yo soy un hombre temeroso, pero lo puedo decir. Es como decir: yo soy un hombre de mucha fe. Demuéstralo. Demuestra tu fe. No nada más dominas. Por eso dice ahí Proverbios 28, 14, que viene en un texto anterior, viene del que encubre sus pecados. Un texto anterior, el que encubre sus pecados dice: no prosperará. Se engaña a sí mismo. El que los quiere tapar, el que quiere que no sean vistos por la sociedad o por la iglesia. ¿Y qué gana uno? Que no sean vistos por la sociedad o por la iglesia, si Dios lo ve. Dice la Biblia que las cosas encubiertas serán reveladas. Nada encubierto va a quedar oculto. Y mismo Dios, en el tiempo que estemos viviendo, va a hacer que sea descubierto todo. Acán quiso esconder muy grandemente todo lo que había robado, todo lo que sus ojos habían visto. Y al final de cuentas, Dios pone los medios para que ese pecado de Acán sea descubierto, sea revelado. De la misma manera, Dios puede poner los medios. Si yo estoy ocultando pecados, siendo cristiano, Dios puede poner los medios para que el pueblo de Dios, la iglesia, los encuentre y sean vistos. ¿Por qué Israel perdía? Que saben la historia esa. Si saben quién es Acán, si saben a quién me estoy refiriendo. Y cuando Acán tenía un pecado encubierto, Israel perdía. Hasta que Dios le dice: es que hay pecado ahí en el pueblo. Hasta que sale ese pecado, entonces vuelve la victoria. Porque a veces no crecemos en la iglesia, en membresía, ni nosotros crecemos en amor, porque hay pecado. Tal vez no tenga pecados encubiertos y Dios dice: no, mientras no sea descubierto todo, entonces no va a haber crecimiento. Por eso batallamos en ocasiones, porque encubrimos el pecado, y el pecado es porque no tememos a Dios. Dice ahí en el versículo 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón
caerá en el mal. ¿Quién sería aquí en este contexto, hermanos, según ustedes, según todos nosotros? ¿Quién sería, a qué se refería el proverbista cuando dice que endurece su corazón, teniendo un contexto inmediato del que cubre sus pecados? Claramente, el que cubre sus pecados no teme a Dios. Claramente, el que cubre sus pecados no respeta a Dios. ¿Quiénes de los que estamos aquí bueno, todos? De niños no hicieron una travesura. De niños no quebraron una lámpara, un vidrio. No perdieron o no quebraron algo de la casa por jugar al balón. Cuando sus papás nos dijeron, aquí no se puede jugar, vete a la calle, vete a la cancha, vete al campo. Pero no nos importaba a veces porque no teníamos el respeto a nuestros padres. Y quebramos algo, ¿qué hicimos? Lo agarramos, lo echamos en una bolsa y nos fuimos y lo enterramos. ¿Quién quebró eso? ¿Quién sabe? No, yo no sé. Yo ya llegué y ya estaba eso. ¿Por qué? Porque no tememos. No respetábamos a nuestro Dios, que fue una de las enseñanzas que nos dio, bueno, a nuestros padres, que fue una de las enseñanzas que nos dio nuestro hermano Genaro el día que Dios su casa. ¿Quiénes son los que endurecen el corazón, los que no traen reposo de Dios? Son los que no se arrepienten. Dice el libro, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos 2:5, dice la escritura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Para qué endurecer el corazón si Dios lo sabe? ¿Para qué atesorar iras? ¿Para qué atesorar castigo? Si entendemos lo que significa la palabra atesorar, dice ahí, algo muy valioso. ¿Quién no tiene tesoros familiares? ¿Quién no tiene recuerdos familiares que uno dice, este es mi tesoro? ¿Quién no tiene una joya de papá o de mamá que lo guarda como el tesoro más valioso? Nosotros hoy hablamos de tesoros económicos, de tesoros sentimentales y emocionales. ¿Quién no tiene una foto que le trae muchos recuerdos, melancolía, y la tiene como un tesoro ahí? Es algo que dice, esto para mí es mi tesoro. O también hay muchos que atesoran bienes. Y donde está tu tesoro está tu corazón, dice la Biblia. O sea que lo que dice aquí la Biblia es de que la dureza de tu corazón lo tienes como un tesoro. Y lo guardas mucho, y lo cuidas mucho, y lo proteges mucho. Y la ira de Dios para ti es un tesoro. El castigo por la desobediencia y rebeldía para ti es un tesoro. Y atesoras más el tormento y el infierno, lo tienes en una alta estima que la gloria de Dios. Cuando uno atesora, cuando uno endurece su corazón y atesora la ira de Dios, dice, atesoras para ti mismo ira. Y se te hace más valioso, se te hace más importante que la propia gloria de Dios. Algo incomprensible, algo inaceptable para el razonamiento promedio de todos nosotros. ¿Cómo es posible que atesoremos aquello que trae tormento, aquello que trae problemas, y que tengamos infravalorada la gloria y el cielo mismo, y retengamos aquello que no sirve? Me supongo yo que cuando compramos carne y que se echa a perder, la tiramos porque huele feo, huele mal. La carne de un animal huele muy feo, huele más la carne del ser humano, ¿sabes? Es así, huele más mal, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con esa carne echada a perder? ¿Nos va a servir para comer? ¿Qué decimos? No, si me la como me voy a enfermar. Entonces, ¿qué hago? La tiro. No la voy a guardar. Aquí sería como si yo estuviese guardando algo echado a perder y como que lo atesorara. Como dijera, es que para mí esto es muy valioso. Hay personas que son así, pero esas personas padecen de sus facultades. Viven o actúan alocadamente, que sería algo muy similar a que yo actúe sin razón alocadamente, que yo mejor atesore la ira de Dios que atesore la gloria de Dios. ¿Y todo por qué? Por endurecer mi corazón. ¿Todo por qué? Por mi orgullo. ¿Todo por qué? Por mi vanidad. ¿Todo por qué? Porque no doblegarme, no ante mí, no ante el que se para aquí, ante Dios. No doblar mi rodilla ante Dios. No, es que si yo hago eso, el hermano va a decir que yo lo obedecí a él. Es que si yo hago eso, van a decir, eso hay que sacarlo de la mente, hermano.
corazón de orgullo, ahí nos vamos a quedar. Estamos endureciendo el corazón. Y no obedezco porque Él me lo dice. Dígame lo otro, lo hago. Y si Dios no envía otro, y si Dios no dice, no, con Él te voy a decir, si no quieres, es tu problema. Por eso no debemos endurecer el corazón. Volvemos ahí al texto, Hebreos capítulo 3, versículo 13, para ver lo último de este punto de 6 que tenemos de los que no entrarán al reposo de Dios. La semana pasada vimos, son los que no oyen la voz de Dios, hoy son los que endurecen su corazón. Dice la Biblia en el versículo 13, ¿cuáles son los que endurecen su corazón? Son los que se dejan engañar por el pecado. Antes exhortados, Hebreos 3:13, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ah, es que hoy pequé, es que hoy dije una mentira, pero estoy bien. ¿Estás bien? No, no estás bien espiritualmente, el pecado te está engañando. Es que hoy no fui a la iglesia y me siento bien. No necesito ir, me siento perfectamente bien. El pecado nos está engañando. Es que hoy no ofrendé, que es un mandamiento, pudiendo, pero me siento bien. Entonces me siento bien. El pecado nos está engañando, te está endureciendo el pecado, haciéndote ver una irrealidad, una fantasía de que estás perfectamente. Pero si pudieses ver el espejo espiritual reflejado por la palabra, que debe ser obediente, ahí miraríamos las manchas que tenemos de pecado. Que no nos engañe el pecado, porque entonces vamos a hacer que endurezcamos el corazón y vamos a estar pecado tras pecado. A fin de cuentas me siento bien. Como cuando uno empieza a tomar refresco de cola, dice uno, no me hace daño. Y tiene 10 años y dice, no me hace daño. 30 años no me hace daño. Ah, pero viene un día donde te hace daño y es irreversible el daño. Ya no se puede volver a revertir todo aquello. ¿Y qué dice uno? Es que cuando tomaba yo refresco ese, me sentía bien y ahora me siento muy mal. Voy a perder mis riñones, voy a tener que traer una bolsa. ¿Por qué esto? ¿Por qué no me decía lo que decían ciertas personas que pasaron por esa experiencia? Yo decía, yo me siento bien, no me pasa nada, voy y hago el baño bien, no siento nada. Pero llega un momento donde todo toma factura, ya no hay remedio, ya no hay solución. Así es el engaño del pecado. El pecado es algo dulce que en este momento estamos practicando y haciendo, o haciendo y ejerciendo, a lo mejor practicando no, pero nos sentimos bien. ¿Cómo es posible que un cristiano que peque se siente bien? Tenemos que sentirnos como Pedro, cuando llora amargamente por haber fallado, por haber pecado, porque si no hay arrepentimiento. Pero si nos sentimos bien nosotros por pecar, el pecado nos está engañando y el corazón se va endureciendo cada vez más. Y el corazón va teniendo más capas, que luego va a ser imposible que la palabra penetre hasta el corazón mismo para hacernos sensibles. Luego el corazón y la conciencia se cauterizan. Luego hay una gran dureza que nada ni nada lo puede cambiar. ¿Por qué nada ni nada? La palabra sí puede, pero nosotros mismos somos los que le ponemos un alto, son los que le ponemos un stop, son los que decimos, espérame, eso no quiero. Déjame vivir a mi manera y eso no quiero ir. Al fin de cuentas, cuando muera voy al cielo. El pecado nos está engañando. Esto es lo que hemos visto hoy, hermanos. Por el tiempo que tenemos, esperemos que esta palabra nos ayude, esta palabra nos haga reflexionar, que veamos las cosas que están pasando en el mundo, que veamos lo que Dios tiene reservado para aquellos que quieran, que queramos realmente entrar en su reposo. Tiene que haber una obediencia total a su santa bendita palabra. No dejemos de escuchar palabra, porque la palabra es la que puede cambiar nuestras almas y es la que puede salvar nuestras vidas. Dios lo bendiga. Amén.